Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Este video es para explicarles cómo hacer la función de la búsqueda dentro de la aplicación de diccionario. Crear la búsqueda tiene 5 pasos. El primero es crear las variables donde vamos a almacenar los resultados. Las variables vamos a tener una variable de tipo texto para almacenar la palabra que el usuario quiere buscar y una variable de tipo lista para almacenar los resultados de la búsqueda. Lo segundo es la función de la búsqueda misma, la función que va a ir entre las entradas del diccionario y sacar la palabra más adecuada. El tercer paso es poner estos resultados en el visor, en la pantalla, para que el usuario pueda interactuar con ellos. En el paso 4 vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones a la pantalla de diccionario para que si el usuario busca, lo que le salga no sea el índice completo, sino los resultados. Y en el último paso, vamos a devolvernos a la pantalla inicial y vamos a configurar algunos botones para que la búsqueda funcione. En particular, el botón que dice buscar. Vamos a hacer que transmita la palabra de una pantalla a la otra. Empecemos por crear las variables que necesitamos para los resultados. Como pueden ver, aquí estamos en la función de diccionario, así que voy a ir primero a la pantalla del diccionario. Voy a ir a la sección de bloques para empezar a programar. Vean que ya tenemos varias variables. En los diccionarios en español y el índice en español, el diccionario en lengua indígena y el índice en lengua indígena. Estos, por supuesto, se van a llamar diferente dentro de su diccionario, dependiendo de la lengua. Y el diccionario temporal, una variable que sirve para pasar el índice del diccionario del archivo a las listas diccionario español y diccionario lengua. Primero voy a crear una variable de tipo texto que voy a llamar palabra búsqueda. Variable. Inicializar variable global con un nombre. Voy a ponerlo aquí. Y le voy a poner como nombre palabra búsqueda. Quiero que esa palabra se inicialice como una palabra en blanco. Luego vamos a leer la palabra que el usuario escribió. Así que voy a irme a la sección texto, tomar un bloque de texto en blanco y unirlo aquí. La otra variable que quiero crear es una lista de búsqueda para almacenar los resultados. Voy a irme a variable, a inicializar, y le voy a poner algo descriptivo como lista de búsqueda. Y quiero que esta variable sea una lista, así que la voy a inicializar como una lista vacía. Ya tenemos las dos variables nuevas que necesitamos. Ya creamos las variables. Así que ahora vamos a una función con carne, la segunda función de búsqueda. Voy a bajar un poco para hacerme campo. Vean que aquí pueden ver todas las funciones que hemos hecho, los botones, el botón para volver a la pantalla principal, el botón para la selección. Aquí voy a tomar un tipo de control que no hemos usado antes, que se llama como procedimiento. Un procedimiento que también le llamamos en computación una función, es como una serie de instrucciones encapsuladas que nosotros vamos a repetir una y otra vez. Y de hecho la búsqueda es algo que es la misma ejecución, pero con diferentes entradas. Entonces queremos encapsularla para que solo la tengamos que escribir una vez. Voy a poner este procedimiento aquí y le voy a llamar simplemente buscar. Cambio el nombre aquí por buscar.
Yo voy a querer buscar algo. Así que voy a hacer clic aquí en el cuadrado azul y le voy a pedir a la computadora que me dé una entrada. Arrastro esto hasta acá. A las entradas también les decimos parámetros, por cierto. Le voy a poner que la entrada sea una palabra. Entonces esto es una función que se llama buscar, a la cual nosotros le vamos a dar una palabra y ella nos va a entregar un resultado. Necesitamos una pieza del menú de control que se llama ejecutar. Y esa pieza está aquí. Ejecutar resultado. Esto va a ejecutar una instrucción en la cual vamos a usar nuestra variable local palabra y nos va a dar un resultado. Lo que vamos a hacer es ir a través de todos los registros de nuestros diccionarios y luego ver si alguno de esos registros concuerda con la palabra que el usuario escribió. Entonces vamos a necesitar un bucle, o también le decimos en programación un for. Esto está dentro de control. Por cada número, del 1 al 5, pues es la función que nos da por defecto, nosotros le vamos a poner por cada número del 1 hasta el tamaño del diccionario, ejecute una instrucción. Entonces vamos a poner esto aquí. Y ciertamente queremos que empiece desde la primera entrada, pero no queremos que se detenga en la quinta entrada. Así que voy a quitar este bloque y reemplazarlo por la longitud de la lista de lengua, por ejemplo, el diccionario de lengua. La longitud de la lista está aquí, en listas. Longitud de la lista. Uy, perdón, le voy a dejar el volumen al teléfono. Listo. Longitud de la lista. ¿De cuál lista? La lista es una variable, así que vamos a ir a la sección de variables y vamos a tomar una variable. La variable diccionario de lengua. Esto dice, para cada entrada desde el 1 hasta la longitud de del diccionario lengua, haga lo siguiente. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Podemos buscar, podríamos haber puesto una caja diferente para que la persona busque en lengua o busque en español. Pero la verdad podemos pedir que escriba una palabra y nosotros podemos darle al usuario el proceso de buscar en los dos índices. Primero vamos a escribir una instrucción que busque en el índice en lengua indígena y luego vamos a escribir una instrucción que busque en el índice en lengua española. Y por supuesto, lo que hemos dicho es, si la entrada lo contiene, entonces pónganlo en la pantalla. Si la entrada lo contiene, deme el resultado. Y eso es sí. Entonces, voy a ir a control y voy a seleccionar un control de si pasa tal cosa, entonces haga tal otra. ¿Y qué es lo que necesito yo saber? Yo necesito saber si la primera fila de la matriz diccionario lengua contiene la palabra que yo estoy buscando. Para contiene es un control de texto, porque nosotros estamos comparando el texto que el usuario puso con el texto que contiene el diccionario. Esto se llama contiene texto cadena. Entonces vamos a poner en contiene texto el texto del diccionario
y encadena la palabra que el usuario escribió para que se comparen. Por ejemplo, aquí en cadena necesitamos la variable palabra búsqueda, porque ahí es donde estará puesta nuestra palabra. Variable, tomar una variable, palabra búsqueda. Y aquí vamos a poner que la computadora vea el campo que está en la primera fila, en la primera columna de la matriz diccionario lengua. Voy a irme a listas, seleccionar un elemento de la lista, el índice que yo quiero es el 1 porque es la primera fila, perdón, la primera columna. Primera columna. Y dentro de la primera columna yo quiero el enao elemento. Yo quiero el elemento 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Entonces le voy a pedir que me seleccione el elemento de la lista. Y le voy a decir primero cuál es la lista. Voy a ir a variables, tomo un bloque de variable. Quiero que lo busque en la lista diccionario lengua, por supuesto. Y que lo busque primero en el índice 1, luego en el 2, luego en el 3, luego en el 4. Ese número que va iterando es este. El número de por cada número desde el 1 hasta la longitud. Entonces voy a tomar este. Vean que para tomarlo nada más arrastro el puntero, el mouse, y me pongo encima del número. Esta instrucción dice, si el texto en la matriz diccionario lengua, en la columna 1, en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contiene la palabra que está en palabra búsqueda, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que la computadora tome este elemento y lo añada a nuestra lista de resultados. Para añadir algo a una lista, nos vamos a listas, añadir elementos a la lista. Por cierto, si desean recordar cuál es la estructura de la matriz diccionario lengua, vayan al instructivo anterior, creo que estaba en el paso 92 o 93, una cosa así. Ahí hay una explicación detallada de cuál es la estructura interna del diccionario. Perdón, voy a volver aquí. Si esto sucede, añadamos el elemento a la lista. ¿A cuál lista queremos añadirlo? A la lista de los resultados. Voy a irme a variables, a un control de tomar la variable, y le voy a pedir que tome la lista de búsqueda. ¿Y qué es lo que queremos añadir? La verdad que queremos añadir el que es seleccionar lista, diccionario. Le voy a dar un clic derecho. Le voy a decir que lo duplique. Vean que aquí ya se duplicó el control. Y luego lo voy a pegar aquí. Hago el efectito de sonido porque yo oigo las piezas de rompecabezas. No sé si ustedes las están oyendo, pero qué cosa, imagínense. Vean qué es lo que dice esta instrucción. Si el texto en diccionario lengua, en la columna 1, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es igual a lo que el usuario escribió, entonces esa palabra que encontré en el diccionario, añádala a la lista de búsqueda. Y haga esto para todas las filas del diccionario, porque puede ser que encuentre más de un resultado relevante.
Vean que hasta aquí tenemos la manera de buscar las palabras en la lengua indígena, pero todavía no tenemos la manera de buscar las palabras en español. Vamos a poner una segunda instrucción de este tipo, sí, entonces, para buscar en el índice en español. Voy a irme a control, sí, entonces. Y esta va a ser un poquito más compleja, pero interesante. Recuerden que aquí lo que necesitamos aprender es la lógica de la computadora. Imagínense qué pasaría si es casi imposible, pero por ejemplo, si una palabra en lengua indígena se escribiera igual que una palabra en español, en el caso de un préstamo, por ejemplo. Si nosotros hiciéramos, nada más le pusiéramos, encuentre si está en 1 y métala, luego encuentre si está en 2 y métala, la palabra va a ser introducida 2 veces. Una porque se parece a la lengua indígena y otra porque se parece al español. Nosotros queremos evitar que si apareció en uno, se introduzca el mismo del otro. Entonces, vamos a poner una condición lógica. Y es la condición que vamos a introducir. Y de nuevo, a la computadora le encanta esto, a ella le encanta comparar lógicamente si algo sucede y luego una tercera cosa sucede, etc. No tengan miedo de pedirle a la computadora esas cosas. Entonces, lo primero que queremos pedirle a la computadora es si el texto aparece, si el texto que está en la lista global es igual al texto que está en el diccionario, pero en la segunda columna, que es la columna que contiene el español, entonces introdúzcalo. Voy a poner aquí que duplique esta condición. Y nada más le voy a cambiar este número, esto por conveniencia. De 1 a 2. Vean que esto dice, si algo y si el texto en la segunda columna, en las filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que esa es la columna del español, se parece a lo que el usuario puso, entonces introduzca. Lo que queremos es crear una condición en la cual la palabra no se parezca a algo que ya estaba en la primera columna. Entonces les voy a introducir un control lógico muy bonito. Lógica, no. Queremos esto por si algo no es cierto. Voy a poner la pieza no aquí. Y ojo que lo que quiero decir es, si no sucede esto, entonces haga esto otro. Voy a duplicarlo de nuevo porque es la misma condición lógica. Y voy a ponerlo aquí. Vean, esta instrucción parece muy larga, pero vamos a ver qué es lo que dice. Si la palabra no está en la columna 1, o sea, si la palabra no está en el diccionario indígena, y la palabra sí está en la columna 2, en el diccionario español, entonces introduzcala. De nuevo, esto es, por ejemplo, para evitar la posibilidad de que una palabra en lengua indígena se escriba igual, se escriba igual en los dos idiomas, en las dos lenguas. Si eso sucediera, entonces este comando metería la palabra una vez y este comando metería la misma palabra otra vez, porque la encontró una vez en la lengua indígena y una vez en la lengua española. Eso es lo que esta sección de no está tratando de evitar. Entonces, si no está en la columna indígena, pero sí está en la columna española, introdúzcala.
voy a decirle que duplique esta instrucción. Añadir elementos de la lista, porque es básicamente lo mismo, queremos que introduzca el elemento en la lista. Vean que no le voy a cambiar la columna, le voy a dejar que lo que introduzca sean las palabras indígenas, para que, por ejemplo, si el usuario pide la palabra barco o casa, lo que aparezca en la lista de resultados sean los equivalentes indígenas de esa palabra. Entonces la persona le haga clic para ver lo que sucedió. Entonces vean que esta función es larga, pero no es tan complicada. Lo que dice es, para cualquier palabra en la función búsqueda, tome el diccionario y vaya por cada una de las entradas. Y entonces, si la palabra está en la columna de la lengua indígena, pónganla en la lista de búsqueda. Y luego, si la palabra está en la columna del español y de paso no había aparecido y de paso no está en la columna indígena, entonces también métala en la lista de resultados. Lo último que tenemos que hacer son los resultados para que la computadora pueda almacenarlos. Voy a pedir una variable y vean que estos resultados los hemos estado almacenando en la lista de búsqueda, Entonces vamos a pedirle a la función que devuelva la lista de búsqueda. Y esa es nuestra función de buscar. Hemos completado el paso 2. Vamos al tercero, a poner los resultados en la pantalla de búsqueda, en la pantalla del diccionario, en el visor. Perdón. Para esto me voy a venir, por cierto voy a arrastrar esto hacia acá para tener campo. Voy a ilustrar esto para abajo también. Arrastro. Arrastro más. No, ustedes por supuesto busquen la distribución de la pantalla que les quede más cómoda. Yo solo lo necesito para tener espacio. Esta es la función cuando el archivo lengua obtuvo texto. Apenas nosotros leímos las palabras del archivo. Y de nuevo, lo que dice es, cree una variable temporal que primero esté vacía, luego lea todo el texto y lo meta en esa lista temporal, y luego vaya desmenuzando esa lista temporal y poniendo sus elementos, separados por punto y coma, en el diccionario. Y haga una lista con el índice de ese diccionario. Nosotros queremos una opción adicional. Queremos que si el usuario entró a la pantalla mediante el botón diccionario bilingüe, entonces que las palabras aparezcan. Pero que si el usuario entró a la pantalla por la búsqueda, entonces que más bien lo que nos despliegue no sea toda la lista, sino los resultados de la búsqueda. Entonces lo primero que le voy a poner es un sí y un entonces. Porque quiero que si haga tal cosa, que si pasa algo, haga tal. Si pasa tal cosa, haga tal otra cosa. Sí. Vamos a ver. Me voy a devolver un momentito a la pantalla inicial. Y anteriormente hicimos algo que no expliqué mucho, pero ahora sí va a tener importancia. Vean que cuando nosotros abrimos el botón, cuando nosotros presionamos el botón diccionario, le estamos dando un valor a la siguiente pantalla, y el valor es Big Bilingüe.
que de alguna manera en el futuro, unos 4 o 5 minutos en el futuro, sabremos cómo es que esta palabra se transfiere bien a esta pantalla. Pero por ahora, digamos que mágicamente aterrizó en el campo de palabra búsqueda. Si pongamos comparar textos, lo que necesitamos es comparar si la variable palabra búsqueda es dic bilingüe. ¿Era dic bilingüe? Sí, dic bilingüe. Que no se me olvide. Si la variable palabra búsqueda es igual al texto, y me voy a un texto en blanco, dic bilingüe. En otras palabras, si lo que el usuario hizo para entrar a la pantalla fue apretar el botón diccionario bilingüe, entonces lo primero que queremos que se haga es que los elementos del diccionario bilingüe se pongan en el visor. Entonces me voy a ir al visor, poner los elementos del diccionario, y que esos elementos sean todo el diccionario en la lengua indígena. Variables, la lista del diccionario en lengua indígena. Entonces, si yo entré al diccionario bilingüe, ponga todas las palabras del diccionario en lengua en el visor. Y además, eso es importante, tenemos que decir que el diccionario temporal sea el diccionario indígena, porque ese es el que se va a usar para cuando el usuario haga clic en el visor. Entonces le voy a pedir un control poner de variable y que ponga en el diccionario temporal los contenidos de la variable diccionario de lengua indígena. Entonces, este es el caso de si el usuario entró usando el botón bilingüe. Pero nosotros nos interesa programar también el caso de si el usuario entró a través del botón de buscar. Me voy a ir al cuadrado azul que expande las opciones de cada bloque y le voy a poner que si no, o sea, si hizo tal cosa, haga esto, y si no, y lo pongo aquí, haga otra cosa. Entonces, si no entró con diccionario bilingüe, la persona lo que hizo fue poner el botón buscar. Lo primero que vamos a querer hacer es poner los resultados de la búsqueda en el visor. Entonces me voy a ir al visor y le voy a poner que los elementos del visor sean los resultados de la búsqueda. Para poder ejecutar la función de búsqueda necesitamos un control que no hemos usado, que se llama llamar a un procedimiento. Procedimientos, llamar. Y vean que ya hay un bloque que dice llamar a buscar, porque es el único procedimiento que tenemos. Entonces necesitamos llamar a la función buscar. Y recuerden que la función necesita una entrada, que es la palabra que estamos buscando. Así que le voy a decir que la palabra que estamos buscando está en la variable palabra búsqueda. Entonces que la tome de la variable palabra búsqueda.
Vamos a ver, regálenme un segundito para repasar las instrucciones. Una cosa que queremos hacer es que se despliegue la palabra que el usuario buscó para que el usuario sepa qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a tomar la etiqueta significado, por ejemplo, y le vamos a poner al texto del significado la palabra que buscamos. Entonces, que tome el texto de la variable palabra de búsqueda. Le vamos a pedir además que el diccionario temporal siga siendo el diccionario de la lengua. Eso es de nuevo importante porque necesitamos que sepa cuál diccionario buscar cuando se le haga clic al visor. Necesito esta instrucción de nuevo. Entonces la voy a tomar, a duplicarla y a pegarla. Y por cierto, la pegué entre estos dos. Podría ir debajo, pero la voy a poner ahí para que sea de las primeras cosas que se haga. Es muy importante mantener esa variable activa. Vean que hasta aquí tenemos los resultados de qué es lo que pasa si la palabra sí se encuentra. Sin embargo, también podría suceder que la palabra no esté en el diccionario y que nosotros queramos decirle al diccionario, al usuario, perdón, lo siento, pero no apareció. Como eso es un sí, entonces, si apareció, si no apareció, dígame que no apareció. Voy a irme a control y voy a usar otro sí, entonces. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando no haya resultados? Lo que va a pasar es que la lista de los resultados va a tener un tamaño de 0. La lista de los resultados, por cierto, se genera aquí en la función buscar. Entonces, si yo quiero verificar si algo es igual a algo, tengo que irme a lógica y tomar el control de igual. Entonces, vamos por el bloque de la longitud de la lista. Si la longitud de la lista es igual, perdón, si la longitud de la lista, ¿cuál lista? Vamos a variables para que tome la lista de búsqueda, que es aquí donde se están almacenando los resultados. Entonces, si la longitud de la lista búsqueda es igual a 0, y para 0 necesitamos un bloque matemático, 0, entonces vamos a usar tenemos que crear el control de la notificación. Vamos un momento a diseñador. Y notificación. Regálenme un momento para ver. Selector campo. Visor desplegable. ¿Qué se me hizo? Aquí es, en notificador. Necesitamos este control notificador para que le dé un pequeño aviso al usuario de que la búsqueda no funcionó. Voy a tomar un notificador. Perdón, necesito arrastrarlo a la pantalla. Aquí. Vean que creé un control que se llama notificador. Le voy a poner un nombre como notificación
de no resultados. Voy a irme de nuevo a los bloques y ahora sí, voy a pedirle que si la longitud es 0, que la computadora llame a ese notificador y que es como una pantallita de alerta y que diga no hubo resultados. Haga clic en notificación de no resultados y vamos a elegir el que se llama mostrar diálogo de mensaje. Vean que aquí hay muchas opciones, pero si desean experimentar con el mensaje. Vean que tengo varias opciones. El mensaje que quiero darle al usuario, el título de la pantallita de error y el texto que quiero que aparezca en el botón de aceptar o de OK. Para esto necesito controles de texto. Entonces me voy a ir aquí arriba, donde dice texto. Y le voy a pedir un texto en blanco. Voy a hacer otro texto en blanco. Voy a hacer un tercer texto en blanco. Entonces le voy a pedir que el mensaje que le dé el usuario sea algo como no se encontró la palabra. Que el título sea algo como búsqueda sin resultados. Ustedes pueden ponerle el texto que deseen, esos son solo ejemplos. Y que el botón diga algo como aceptar. Entonces vean que... Uy, esto está muy cerca. ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos esta parte del obtener texto, que dice que si la palabra de búsqueda era dic bilingüe, que es un truco que hicimos nada más para darle una palabra tonta para que sepa que está buscando desde el botón diccionario bilingüe, entonces ponga toda la lista, ponga todo el diccionario de lengua indígena en el visor. Pero si el usuario buscó con cualquier otra palabra, que vamos a suponer que es una palabra que realmente está buscando, entonces primero llame a la función buscar, busque la palabra, y luego los resultados de esa función póngalos en el visor. Y por cierto, si no hay ningún resultado, dígale al usuario que no se encontró nada. Esto es el fin del paso 3, de poner los resultados en la pantalla de búsqueda. Vamos al paso 4, que es hacer unos cambios en la pantalla de diccionario para cuando se inicialice. Y es aquí donde vamos a obtener la palabra que el usuario nos dio. Voy a subir hasta la función de inicialización. La voy a poner aquí para tener bastante campo. Y voy a hacer dos cosas. Primero, voy a extraer la palabra de la que el usuario me dio y ponerla en la variable palabra búsqueda. Entonces yo quiero poner un valor en una variable y lo voy a poner aquí. Yo quiero que en la palabra búsqueda me ponga el valor inicial que el usuario me transfirió. Este bloque está aquí, en control. Vamos para abajo. Hay un bloquecito aquí que se llama tomar el texto inicial, el valor inicial. En tomar el valor inicial, lo arrastramos y lo ponemos aquí. Ahora le voy a pedir a la computadora que si el usuario entró con el botón de diccionario bilingüe, los botones español y lengua estén activos y que si no, no. Entonces,
Voy a lógica y le voy a decir que sí. Ay, perdón, este no es el control correcto. Control. Y voy arriba, arriba, arriba. Sí, entonces. Y los voy a poner aquí en el medio. Voy a comparar un texto porque quiero saber si algo es igual a otra cosa. Comparar textos. Entonces, si la palabra que me dio el usuario, la palabra búsqueda, voy a tomar la palabra búsqueda. Si esa palabra es igual, voy a ir por un control de texto, a diccionario bilingüe. Y asegúrense de poner, pueden poner cualquier palabra en el botón, pero asegúrense de que estén poniendo aquí la misma palabra que pusieron en la pantalla anterior, exactamente la misma. Yo allá puse Dic bilingüe y entonces tengo que repetir lo mismo aquí. Entonces, si da Dic bilingüe, pues no haga mucho, le voy a poner que ponga un espacio en blanco en la etiqueta de significado. Etiqueta significado y que el texto sea un texto en blanco. Pero que si lo que está realmente haciendo es buscar, entonces que desactive los botones. Voy a irme al control azul para expandir las opciones de sí y le voy a poner que si pasa tal cosa, que si es diccionario bilingüe, me ponga la etiqueta de significado en 0 y que si no, me desactive los botones. Ahora, todavía no hemos usado el desactivar botones. Déjenme enseñarles cómo funciona. Me voy a botón lengua. Y hay una propiedad de botón lengua que se llama visible. Vean que aquí hay muchas propiedades que tiene el botón. Entonces le voy a pedir que ponga, que manipule la visibilidad del botón. Entonces, que ponga el botón visible y que esa propiedad sea falsa. Falso es lógica. ¿Verdadero o falso? Entonces me voy a lógica y tomo un control falso. Entonces, si la palabra buscar no es diccionario bilingüe, o sea, si el usuario si puso una palabra de buscar real, ponga que el botón, que la visibilidad del botón sea falsa, o 0, o ninguna. Voy a hacer lo mismo con el botón de español. Vaya a botón español. Visible. Y póngale falso. Esto dice, en resumen, cuando se inicialice la pantalla, tomen la palabra que me enviaron de la pantalla anterior y pónganla a la variable palabra búsqueda. Si esa palabra era diccionario bilingüe, entonces lo que el usuario quiere es que le despliegue todo. Más adelante se hará eso, pero por ahora ponga que el significado nada más esté en blanco. Si por el contrario el usuario pidió una palabra de búsqueda real, deshabilite estos botones para que lo que pueda aparecer sean nada más las palabras que el usuario pidió. Esto es el fin del paso 4 de inicializar los resultados. Vamos al último paso, a configurar los botones de la pantalla inicial. Me voy a devolver, haciendo clic aquí, a la primera pantalla. Vean que tengo configurado que funcione el botón de diccionario. Voy a pedirle que haga algo con el botón de búsqueda. Entonces, que cuando se le haga clic al botón de búsqueda, haga una instrucción. Botón de búsqueda,
cuando se haga clic en el botón de búsqueda. Y esencialmente quiero que haga lo mismo, que vaya a la pantalla de diccionario, pero que le mande otro valor. Le voy a poner aquí el botón derecho, duplicar. Y me voy a traer esta instrucción acá. Voy a quitarle este bloque. Y le voy a poner que más bien lo que mande sea el valor del texto de búsqueda. Porque vean que en el texto de búsqueda es donde, donde el usuario va a escribir lo que quiere buscar. Voy de vuelta a bloques. Y entonces quiero que voy a ir a texto búsqueda y quiero el texto de texto búsqueda. Texto búsqueda, texto. Entonces, que cuando haga clic en el botón diccionario, abra la pantalla pero le mande como valor inicial Dic bilingüe. Por el contrario, cuando haga clic en la búsqueda, que abra la pantalla pero que le mande como valor inicial los contenidos de texto búsqueda. Nos falta un último detalle. No todos, pero para algunos de ustedes se van a necesitar de caracteres adicionales que vean que están aquí. Voy a aprovechar, voy a hacer clic en el botón y voy a copiar ese carácter especial. Me voy a ir a texto y con el botón derecho, el botón derecho aquí, yo le voy a poner control C, le voy a poner control C para copiarlo. Me voy a asegurar, ahí está. Lo que queremos es nada más que el botón, al presionar ese botón, ese carácter se añada al texto de búsqueda ya existente. Así que me voy a ir al botón de la letra. Yo solo tengo uno, pero ustedes tendrán que hacerlo según los botones que tengan. Entonces, que cuando alguien le haga clic a la S, le añada algo al texto de búsqueda. Voy a ir a texto búsqueda, poner búsqueda, texto búsqueda, texto. Y ahora quiero unir un texto con otro. Me voy a ir a texto y voy a ir a una función que se llama unir. Entonces quiero que una el texto que ya existe con la letra nueva. Me voy a ir a texto búsqueda, texto. Y luego le voy a pedir un control de texto adicional. Y aquí voy a pegar la letra especial. Vean que esto dice, cuando se haga clic en la letra S, una el texto que ya está escrito y la letra S y ponga eso en el texto de búsqueda. Eso va a hacer que se añada la letra especial adicional. Este es el fin del paso 5. Ahora pueden ir a generar su programa, haciendo clic en generar, app, y probarlo en su teléfono. Esto va a hacer que el programa funcione en sus teléfonos y que los botones de búsqueda funcionen. Muchísimas gracias por su tiempo y que sigan teniendo un buen día.